Según se aprecia en los mapas, la topografía de Tianxi es para muchos como una hoja, de la cual los 5 ríos que desembocan en el lago Poyang son como sus venas que nutren la tierra. Sobra entonces afirmar que los productos acuáticos son naturalmente las estrellas de la cocina Gan. La ciudad de Fuzhou, atravesada por el río Fu, es cuna de un plato muy famoso en China, el pescado desmenuzado al estilo Nanfeng. Esta receta, que originalmente era una comida casera de los campesinos, se ha transmitido a lo largo de generaciones por cientos de años. Los filamentos de pescado se procesan cuidadosamente y quedan lisos y elásticos, con un color brillante y un sabor delicioso. En 1997, Huang Chenghui viajó hasta la capital francesa, París, en representación de los chefs chinos, con este tradicional plato de la campiña, una muestra de la cocina Gan. 当时我们是中华人民共和国劳动部组织的全国技术人手的，才是6个人。作为中国技能工人粉发代表团，我被选上了，我很高兴，我就把干菜带进去了，带了一个南风鱼丝。 El pescado desmenuzado Nanfeng, también conocido como pescado desmenuzado multicolor, se elabora con guindilla, calabaza, sepia, jengibre, ajo, cebollino y brotes de soja, todo, obviamente, bien rallado. 配菜是这样的：丁品丁，丝品丝，片品片，主料是炒肉丝。我这个配料啊，就一定要配丝。 La cocina casera no tiene por qué ser lujosa, pero eso no quita que se vele por ciertos detalles como, por ejemplo, un uso adecuado del cuchillo. Cuando Juan daba sus primeros pasos como chef, cada aprendiz recibía una ración de carne para practicar su habilidad con el cuchillo. En su afán por mejorar, se escondía solo en la cocina trasera, mientras sus compañeros iban al cine y ejercitaba sin cesar cada técnica, la del cuchillo horizontal, vertical, oblicuo y la técnica del cuchillo mixta. Juan sentó sólidas bases en su juventud que le permitieron alcanzar la maestría que hoy lo distingue. Se añade sal, clara de huevo y almidón a la carne desmenuzada y se mezcla todo bien. Las 5 porciones multicolor de verduras trituradas son solo ingredientes para el pescado triturado. Entonces, ¿cómo surgió el perfecto protagonista de esta película? Juan probó decenas de tipos de pescado en el mercado y descubrió que la carpa herbívora es la especie más adecuada para esta receta. Algunas personas pueden pensar que el pescado desmenuzado supone literalmente convertir en finas hebras la carpa, pero la realidad dista de esa hipótesis, pues una vez cocinado el pescado desmenuzado es frágil y difícil de moldear. Juan comienza cortando la parte del filete de la carpa herbívora, que es tierna y tiene pequeñas espinas, clavándole unas tijeras en la cola para fijar el filete a la tabla y rasparlo. Así se deshace de la forma del pescado y se crea una nueva. Si se carece de paciencia para hacer el raspado en casa, también se puede simplemente quitar la piel al pescado y molerlo en un pasapurés. El puré de carne picada parece un relleno, pero nunca se le debe añadir agua cuando se remueve enérgicamente, únicamente sal. 用手啊，就先轻后重，这么搅打，让它上劲，它会跟手抓，这个鱼龙感觉很重，很打手。它的口感呢，它就比较有弹性。 Acto seguido se espolvorea harina de boniato sobre la tabla formando una fina capa, se agrega el puré de carne y se forman bolas grandes, adquiriendo el pescado una nueva apariencia. Durante el proceso de laminado se debe controlar estrictamente la cantidad de harina de boniato, muy poca y se pegará fácilmente, demasiado y se afectará la textura. Se empleará un cuchillo para palear rápidamente las tortas de pescado y lanzarlas en la olla, todo con un movimiento sincronizado, delicado y preciso que Juan domina a la perfección. Tras sumergirse en agua caliente a 90 grados durante 30 segundos, podrá retirarse el polvo de boniato suave en la superficie y el pastel de pescado estará listo.
Al ver esto, algunas personas se preguntarán, ¿la idea no era hacer pescado desmenuzado? ¿Y por qué se convirtió en tortas de pescado? Ocurre que en el condado de Nam Phan, donde se originó este plato, antiguamente los arrozales solían tener una gran variedad de peces. Ante tanta abundancia, a los agricultores no les daba tiempo a comerse todos los que atrapaban, así que los machacaban en un mortero de piedra, les añadían harina de batata y enrollaban las tortas que luego pondrían a secar antes de almacenarlas. Durante la temporada alta de cosecha o cuando venían invitados, sacaban los pasteles de pescado y los desmenuzaban y los convertían en el plato favorito local. 我现在一般都没有放盐，因为它鱼里面本身就有盐，你再加了味以后，可能就咸了。 El control de la temperatura del aceite es la clave para saltear el pescado desmenuzado al estilo Nam Phan. En primer lugar, se arroja el cerdo desmenuzado marinado en la sartén, que se retirará solo para controlar el aceite. Entonces, se vuelve a encender la sartén, se saltean todos los ingredientes auxiliares hasta que estén fragantes, se vierte el pescado desmenuzado y la carne, los condimentos y una cucharada de fideos secos con pimiento y se sofríe todo uniformemente. Cuando se sienta el aroma en su punto, se debe retirar la sartén rápidamente para evitar que se queme. Recién salido de la olla, el pescado desmenuzado al estilo Nam Phan tendrá el sabor ideal para su degustación, el cual conservará durante los siguientes 7 minutos. Como ocurre en muchas regiones del sur de China con climas húmedos, los habitantes de Jiangxi suelen ser adictos al picante. Prefieren los sabores fuertes para estimular el apetito y contrarrestar el frío y la humedad. En la ciudad de Yichun, incluso el plato popularmente conocido como la pequeña primavera salteada debe prepararse al más auténtico estilo Gan. Se dice que Yichun, Pingxian y Xinyu, en el oeste de Jiangxi, son las localidades de la provincia en las que más picante se consume. El tofu nangmiao, la carne de res salteada, el pollo zihua y el pato en sangre de loto son algunos de los platos clásicos picantes de la cocina casera Gan que pueden diferenciarse por su distintivo frescor de su par de Hunan, de la picantísima cocina de Sichuan o de la picante y agria de Hubei. Un humeante plato de carne de caracolillos envuelta en puerros picantes con su peculiar caoba china de tentador aroma. La exquisita carne grasa y tierna del caracolillo se hace acompañada de arroz. Cuanto más se consume, más adictivo se vuelve este plato, sobre todo para los oriundos de Yichun. Xi Jinping es un afamado maestro del picante de Yichun. Gusta de ir al mercado de los agricultores temprano en la mañana para elegir sus pimientos preferidos y dar a sus platos el toque de picante que despierte la pasión de los comensales. La gente de Jiangxi no se mide al poner guindillas en sus recetas. El picante estimula el paladar, provocando que el sabor umami de los ingredientes sea más perdurable. Con esa frescura como base, la intensidad del picante igual aumenta exponencialmente. 你买菜，辣椒必须要买，你才叫买了菜。如果你没买辣椒，在我们伊斯兰讲，那就等于是没买菜一样的。所以这个辣椒在我们伊斯兰讲，确实是我们老百姓、我们餐桌上的最爱。 Secados al sol, encurtidos en vinagre, remojados en vino, rellenos de harina de arroz y convertidos en aperitivos, los pimientos se consumen en esta ciudad china de las formas más disímiles, pues la gente local está muy familiarizada con su preparación. La alternativa más común es saltearlos. En primavera, cuando todo renace, nada se compara en verdor con los ingredientes verdes recién brotados. La caoba china, el puerro y los caracolillos han sido etiquetados en Yichun de las 3 delicias primaverales.
Los caracolillos Qingming son más cotizados que los gansos gordos de raza. Los caracolillos que despiertan del letargo se arrastran fuera de la tierra y son estos los más grandes y regordetes, con conchas finas y vistosas. ¿Quién dijo que la primavera era una temporada desprovista de carne? Del arroyo salen estos pequeños con su blindaje a cuestas que definitivamente siempre vale la pena saborear. Los caracolillos recién desembarcados se deben mantener en agua dulce con sal y jengibre durante mediodía y luego colocarlos en un lugar fresco para que expulsen lentamente la arena. Pero la versión primaveral de Yichun es mucho más que caracoles. Todo crece en esta época del año y anticipándose a las primeras lluvias de la temporada, el mercado se abarrota de tuna sinensis o caobas chinas. Cada año Si Hongping se va a visitar a su primo en la campiña para pedirle una canasta de caobas chinas, un ingrediente que no puede faltarle en primavera. Se dice que la caoba china antes de la lluvia es tan tierna como la seda y es mejor consumirla antes de que llueva, cuando sus cogollos están especialmente tiernos y sabrosos. 在我们老家呢，很多屋前屋后都有这个香椿树。我记得小时候，我为了在这个采这个香椿呢，把我们家的屋檐的那个瓦都捅破了。 La fragancia de la caoba china se acumula en las venas de sus hojas y estas, teñidas de color púrpura carmesí, están repletas de aceites esenciales aromáticos, desprendiendo una mezcla de olores florales, afrutados y alcanforados. A la gente de Yichun le encanta comer y preparar la caoba china. 像这个揉春呢，不能跟我们洗衣服一样的去揉，它有把握它的一种力度。我小时候练武时候，我师傅讲的，你只有 揉动带刚，你才能四点拨千斤；你只有刚动有柔，你才能收放自如。 Con devoción por el sabor más exquisito y combinando habilidades físicas de un practicante de artes marciales, una actividad que armoniza la práctica del Kung Fu con el amasado de la caoba china, la rigidez y la flexibilidad de las técnicas físicas favorecen una reacción orgánica al tiempo que se preservan las hojas de la planta. Tras el amasado, la caoba se pone a secar durante 2 o 3 días y ya entonces quedará aromatizada. Es el instante que clama con mayor urgencia por el encuentro con los pimientos. Los caracolillos lavados se escaldan y se limpian para extraerles la carne. Este es un plato casero que sí lleva comiendo desde niño y al que, tras convertirse en chef e inspirado en el método Hakka de cocinar ingredientes con arroz glutinoso, añadió un paso. En una sartén, el arroz glutinoso se fríe en seco y cuando los granos están ligeramente dorados, se añade la carne de caracol. Los granos de arroz seco eliminan la humedad de la superficie de la carne y esta, a su vez, también absorbe el aroma del arroz glutinoso. El empleo de la proporción exacta de estos ingredientes ha sido el resultado de décadas de experiencia de Xi. Calienta el aceite en una sartén, sofríe el ajo picado hasta que esté fragante y acto seguido agrega la carne de caracolillo. Al freír el fuego no debe ser demasiado alto para que así la carne quede tierna. Los caracolillos, los pimientos y el puerro son ingredientes punzantes. ¿Cómo mezclarlos armoniosamente en primavera? Sí encontró en el vino de arroz a un imprescindible pacificador. Lo espolvorea y con la ayuda del aroma a vino camufla el gusto y olor a tierra de la carne de los caracolillos. Luego saltea los pimientos en aceite caliente para potenciar su fragancia. La adición de pimientos secos deja tatuada en este platillo el alma de la cocina Gan. En la olla inicial solo debe añadirse la caoba china y el puerro y entonces la pequeña primavera salteada de Yichun podrá alcanzar su aroma y sabor perfectos. Cuando los labios y los dientes aterrizan en la tierna carne del caracolillo, la masticación se enfrenta a una agradable dureza y a un intenso aroma picante. Los puerros crujientes, entre la fragancia de los tallos de hojas secas de la caoba china, avivan aún más el apetito de la gente. En Jiangxi muchos piensan, sin la más mínima presunción, que su comida casera está entre las más deliciosas y prácticas de toda China.